sobre el tema de los tiempos formativos y los tiempos de aprendizaje. Una conversación para encontrar rutas en la docencia. Profesor Miguel, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y dejo entonces en sus manos el webinar para que nos oriente en este tiempo. Buenas tardes, Misael. Buenas tardes a todos. Misael, es primera vez que yo por aquí voy a compartir. Buenas tardes a todos. Agradecerle al programa que hayan aceptado que yo participara un rato. Agradecernos los que estamos aquí escuchándonos de manera tranquila. Yo he titulado esto Tiempos formativos y tiempos de aprendizaje, el gran banquete. Es decir, cuando nosotros logramos fusionar los tiempos formativos, es los tiempos del profesor, los tiempos de la institución, con los tiempos del aprendizaje del estudiante, de los estudiantes, de las estudiantes, yo entiendo que eso es un gran banquete. Y cuando uno está en un gran banquete, pues lo que va es a festejarse. He traído esta ayuda. Los banquetes se hacían y se han hecho para conmemorarnos entre nosotros, para disfrutar entre nosotros. Y esta es una pintura de Botticelli que se titula La Primavera, que es como lo previo a todo ese banquete que hay ahí. Este es un banquete externo. Y en esta primavera nos acompañan arriba Cupido, el deseo amoroso. Al lado izquierdo está Céfiro, que es el viento de las primaveras, el fructificador. A un lado su compañera, que es Cloris, la de los jardines. Arriba, a un lado Flora, la de la primavera. Venus, que es la que gobierna los placeres del amor. Y al lado izquierdo Mercurio, mensajero de los dioses. Esta es una pintura que se encuentra en la Galería Uffizi en Italia, en Florencia. Y en el centro están Aglae e Frosine Italia, que son el centro de este banquete. Con Aglae e Frosine Italia, desde la mitología aprendimos entonces que hay tres condiciones muy importantes en cualquier actividad humana, y en el proceso de enseñanza-aprendizaje sí que lo son. Aglae, que es la belleza la que da, Efrosine, que es el júbilo la que recibe, y Thalía, que es la altruista, la que devuelve. Esto quiere decir que para un buen acto pedagógico en tiempos formativos y tiempos del aprendizaje, pues alguien debe dar. Entendemos que el que está dando es el profe, pero ese dar implica ser un poco más tranquilo, ser un poco menos ruidoso, dejar de querer aparecer en todas las fotos. Es decir, hay una voluntad de dejar que las cosas fluyan, es lo que nos sugiere Aglae en el dar. Mire que Aglae solamente tiene una parte del rostro, no está todo el rostro, es decir, no es que usted salga con el video a resarcir pobres y a mostrar que usted es el benefactor. Aglae nos dice que eso no se debe hacer, que usted cuando da la enseñanza tampoco debe darse ínfulas de que sabe, que es usted el que tiene que transitar con el saber de manera tranquila. Recibe con júbilo esto si uno prepara bien el banquete, la mesa de comida, los estudiantes, la comida, los profes, los tenedores, los cuchillos, Efrosine, que serían los estudiantes. Uno también en el fondo, pero quedémonos acá, en este lugar. Con júbilo reciben lo que uno entrega. ¿Qué es lo que uno entrega? Su ciencia, sus prejuicios también, lo que uno ha leído, lo que uno ha estudiado. Y ella lo recibe, pero no lo devuelve Thalía. ¿Qué es devolver en este caso? Devolver no es que me entregue la repetición de lo que yo he dado. Devolver en este caso se entiende es que aparezca un producto elaborado superior a eso, como la síntesis entre tesis y antetesis, la síntesis, como que aparezca un producto o los productos de Popper, los productos, el tercer gran mundo de Popper, que aparezcan las grandes productos de ese estudiante y que no necesariamente son enseguida. Esto obedece a varias cosas. Los tiempos. Yo he colocado estos, hay muchísimo más tiempos, está el Cronos, el Aion, el Kairos, la Physis, la Dynamis, tiempo público, tiempo privado, tiempo de las cosas, y así hay otra clasificación larguísima. Quise traer solamente estas. Y nosotros en los tiempos formativos y en los tiempos del aprendizaje nos quedamos en el Cronos. El Cronos es el tiempo de los relojes, el tiempo de las agendas, el tiempo de las fechas. Pero también existe el Aion, que es el tiempo psicológico o el tiempo pasional. Es ese que una hora viendo una gran película de cine
se va volando y una hora en una mala película, una película que a uno no le agrade mucho. En los aficionados del fútbol es donde mejor se ejemplifica, cuando el árbitro dice que da 3 minutos, el equipo que necesita los 3 minutos le parece que eso es nada, que es imposible, y el que está esperando que esos 3 minutos corran, el tiempo se le doblegan, se triplican. Eso es el ION es el tiempo psicológico, que 3 minutos para el cronos es lo mismo, pero para el ION no. Y está el kairos. Nosotros los profesores debemos estar en el kairos, que es fusionar tiempo y espacio. Cuando fusionas el tiempo y el espacio, aparece el kairos. Es cuando mis lenguajes van tiempo y espacio y llegan al otro lado de manera clara o llegan donde tienen que llegar. Kairos se han ajustado los grandes personajes. De hecho, los católicos, Kairos, Cristo, lo acercaron a eso. Mahoma, de los grandes personajes son kairos, tiempo y espacio. Y al otro lado está Jano. Jano es el dios bifronte, es el dios de los eneros y los diciembres, el dios de los pasados y los futuros. Tiene una mirada para el pasado y otra para el futuro, y él en su presente instalado. Este Jano está ubicado en el Vaticano. Miren que casi todos los meses del mundo empiezan por J. Janvier en francés, Januari en inglés, Janeiro en portugués, Janoanos en griego, y en español con E. No sabemos qué pasó con la traducción, pero desapareció la J. La mayoría es con J, enero, en honor al dios Jano. Esa imagen está en el Vaticano, y el otro es Kairos, que es una escultura que está en un convento de San Nicolás en Trogir, Croacia. Son las dos imágenes de los grandes dioses de los tiempos que bueno, que uno debe tener en cuenta en su proceso de formación, en su proceso de aprendizaje. Esta pintura surrealista que nos acompaña Dalí, que es muy famosa, la del 31 que está en el MoMA de Nueva York, que es la persistencia de la memoria, cómo Dalí trata de poner el tiempo en esas condiciones tan específicas, esos relojes acuosos doblándose, qué es lo que pasa con la memoria, lo que él dice, es lo que ocurre con la memoria. Y allí en la desintegración de la persistencia de la memoria, pues vuelve y ocurre que Dalí nos muestra ya que hay una desintegración de la memoria, cada vez se va haciendo más compleja, incluso el tiempo se va haciendo más borroso. Se dice que un buen acto de recuerdo, un recuerdo es solamente el 50%, el resto se complementa con información externa, es decir, el recuerdo, la memoria no es el 100% de la fidelidad del acto. Estoy un poco emproblemado porque me salen al lado derecho mío como unos recuadros y no me deja leer la filmina completa. ¿Qué puedo hacer, Misael? De pronto como unos recuadros de chat, ¿o qué? Bueno, ya resolví el asunto. Dice Bueno, nosotros debemos preguntarnos entonces a qué tiempo del sujeto le estamos enseñando, a qué tiempo, o evaluando, qué tiempo formativo, a su pasado, a su presente, a su futuro. Estamos evaluando, estamos formando ese tiempo. ¿Cuál tiempo? Solemos privilegiar el pasado y a veces darle visos al futuro, pero olvidamos bastante el presente. El presente es el convidado más olvidado en la formación y en la vida cotidiana. También debemos preguntarnos dónde ponemos el acento en la enseñanza-aprendizaje, en el sujeto, en la sociedad, en el conocer. Esto es importante porque esto depende también del direccionamiento político de la realidad, del direccionamiento científico de la realidad, de los diferentes direccionamientos o institucionales. Uno debe saber si el centro de la enseñanza mía es el sujeto, es el estudiante, y por tanto me interesa cómo está, dónde vive, qué ocurre con él, para poder enseñarle. Si el centro es la sociedad, pues a mí me interesa que salga un buen médico, un buen profesor, un buen arquitecto, porque es al servicio de la sociedad, no a su propio servicio. Y si mi centro es el conocer, la verdad me interesa poco el sujeto y la comunidad. Me interesa es que alguien entienda claramente lo que estoy diciendo, y que ese saber, y ese conocer, una sociedad del año 3000 lo pueda encontrar, y no me interesa lo demás, me interesa que usted conozca. Es importante saber. A veces en inglés, a veces en matemáticas, a veces en filosofía, el centro no pareciera ser el sujeto ni la sociedad, sino el conocimiento y en algunos otros saberes. Saber cuál es el centro de mi acción cognitiva, intelectual, formativa es supremamente importante, y también saber qué es lo que yo evalúo y qué es lo que yo enseño. Al lado izquierdo nos aparece, ya estamos con unas pinturas surrealistas.
de Chirico, usted aparece en el Museo de Roma que se llama El regreso de Ulises o El retorno de Ulises. Recuerden que se ha dicho que todos somos Ulises. Ulises está 10 años en la batalla en Troya y 10 años en el mar por pelear con sus dioses para regresar a Ítaca. Se dice que todos llevamos en el interior guardado un Ulises, que siempre queremos regresar al lugar donde nacimos, al lugar donde padecimos una tragedia, al lugar donde tuvimos una enorme felicidad. Y diariamente somos esos Ulises, volvemos a Ítaca, salimos de la casa y volvemos a la casa, salimos al trabajo, no sé qué, y volvemos, siempre hacemos ese papel del Ulises. Entonces, en los procesos y en los tiempos formativos y en los tiempos del aprendizaje y en este gran banquete es muy importante saber qué tipo de Ulises somos como profesores, qué tipo de Ulises son nuestros participantes en el estudio. Y que no nos vaya a pasar lo que nos sugiere la película, que estamos haciendo tempestades en un vaso de agua, que es lo que nos quiere decir la pintura. Que si vamos a hacer tempestades, sean tempestades de ideas, tempestades del encuentro en el banquete, tempestades de risas, no tempestades de sufrimientos, también podría leerse en ese campo. Y esto obedece a una pregunta que siempre debemos hacernos en los tiempos formativos y en los tiempos de aprendizaje. ¿Se es mejor persona cuando perdemos un año escolar o un seminario? ¿Alguien es mejor persona por eso? ¿Mejoramos ese sujeto? ¿Somos mejores profesores, instituciones? ¿Tenemos mejores currículos cuando alguien nos pierde un año? Si estas preguntas no tienen respuestas, ni emocionales suficientes, ni racionales suficientes, entonces es infructuoso que estemos insistiendo en que alguien nos pueda perder un periodo académico. Si no hemos comprobado que alguien por perder un año, por perder un seminario, es mejor sujeto al siguiente año, no. Incluso sospechamos que es lo contrario, como ese caballo que está mirando allí de costado lo que estamos diciendo. Bueno, yo pinto y a veces tengo que hacer bocetos. Este es algún boceto y lo quise traer acá bueno, tenemos que bocetar mucho las clases para llegar a la clase final, pero siempre con esta pregunta: ¿somos mejores personas cuando dejamos a alguien en el camino? ¿Somos mejores instituciones? ¿Tendrá sentido un banquete en el cual nos falten 3 o 4 personas? Estos gritos de Munch, estos expresionismo, nos hace pensar dos cosas. Uno, que el grito de Munch del 93, de 1893, este es un grito de los blancos, este es un grito de los poderosos, pero no deja de ser un grito por las guerras que se vienen, un grito por los sufrimientos. Y al lado derecho tenemos el grito de Guayasamín, que se encuentra en el museo de su mismo nombre o en su casa museo en Quito, que se llama El Grito también. Pero este es un grito distinto, este es el grito de los negros, este es el grito de los indígenas, este es el grito de los pobres, este es el grito de los niños, este es el grito de los humillados, este es el grito de los desaparecidos, no dice Guayasamín. Es decir, hay muchas maneras y hay muchos lugares donde se pueden pegar gritos. Que nuestros procesos, en nuestros tiempos formativos, en nuestros tiempos de aprendizaje, sean esos gritos de emancipación, sean esos gritos por búsquedas en nosotros y por búsquedas en el afuera, pero gritos muy auténticos que logren contener muchos espacios de la sociedad, muchos espacios de la humanidad. Que ese banquete sea un grito, no necesariamente los banquetes todos son para festejar, pero que cuando yo grite, en lugar de asesinar, solamente grite, o en lugar de dañarle la vida al otro, solamente grite, también es lo que nos sugieren estas pinturas. Se dice que un vecino solidario o un buen vecino, llamémoslo solidario, cuando va a pintar el frente de su casa, va y le pregunta al vecino y le dice qué color le gusta. Ese sería un vecino solidario, porque finalmente ese vecino es el que va a ver mi pintura, mi casa todos los días, es el que ve la fachada, por así decirlo. En una vecindad solidaria, él debería hacer lo mismo. Él debería hacer lo mismo, venir a preguntarme: Miguel, ¿usted qué color le gusta? Porque usted es el que ve todos los días mi portal. Pues bien, un proceso en tiempos formativos y tiempos de aprendizaje, en ese gran banquete, un proceso de formación y de aprendizaje solidario debe conversar con los interesados, con nuestros estudiantes, lo que desean profundizar en el aprender. Y esto para no atragantarnos ni bastarnos con lo dispuesto en el currículo o con los caprichos y bondades del profesor.
tenemos un currículo, tenemos unas cosas por cumplir, pero hay que preguntarle a nuestra gente que quiere profundizar de esa ciencia. Y a eso le podemos dedicar 2 o 3 sesiones hasta que entre todos encontremos un lugar importante, porque ellos son los que van a tener que ver mi pintura todos los días. ¿Y será la pintura adecuada? ¿O será mi capricho? ¿O será mi bondad? El proceso pedagógico es fundamental, dialogar con el otro, que es lo que quiere. Y cuando el otro me dice, yo quiero aprender sobre esto y esto y esto, llegamos a una conciliación. Yo como profesor tengo que ir a estudiar eso que no sabía que existía también. Entonces también es un esfuerzo de doble lado, y en un gran banquete, que el que estamos conversando acá, necesitamos saber qué quiere aprender el otro de lo que yo puedo darle, de lo que yo tengo que dar en mi disciplina. Al lado izquierdo está René Magritte. Esta es una pintura privada de una colección privada, donde nos habla de la clarividencia. Esa clarividencia en la cual él se quiere reír, que es una clarividencia lógica. Si este huevo es de paloma, pues me sale esta paloma. Lo que se quiere reír aquí es de todos los que predicen el futuro sin suficientes datos, sin suficientes elementos, y que bueno, que si usted tiene un huevo de paloma, pues te saldrá una paloma. Y en tanto en esos actos que nosotros hacemos de los tiempos formativos y los tiempos del aprendizaje, ¿qué tipo de clarividencias nosotros estamos integrando? ¿Cómo nos estamos movilizando? Remedios Varo, las pinturas que hemos visto son surrealistas. Dalí, Remedios Varo y René Magritte, el surrealismo, nos trae el paraíso de los gatos. Esta pintura está en el Museo de Arte Moderno en México. Hay muchas pinturas de ella allá, de esta chica. Sin que olvidemos varias cosas. Sabemos de enseñanzas que alivian, que nos rescatan, que nos hacen más sujetos, que nos reinician. Pero también sabemos de aprendizajes que nos duelen, que nos afectan incluso la salud, que nos dañan la risa y la infancia. Incluso nos humillan, nos olvidan. Es supremamente importante que nosotros como profesores detectemos esas enseñanzas y esos aprendizajes que hemos dado y que hemos padecido para reconfigurarlas, porque aquello que te dañe la risa, aquello que te afecte la salud, aquello que te haga difícil, hace complejo el banquete, casi que rompe el banquete, casi que rompe la posibilidad de enseñanza, aprendizaje, rompe los tiempos, rompe la armonía, porque en el conocimiento debe haber una armonía, debe haber una coherencia en todo lo que allí suceda. Cada época tiene su aroma. Todo aroma que nos emociona, nos evoca, nos ayuda a completar el pasado, unos pasos o unos pasados epocales y temporales. ¿Qué aromas somos o qué aromas son estos tiempos para educar? Estos que hoy estamos viviendo, ¿qué aromas son? Y esto en honor a Byung-Chul Han en Aroma del Tiempo. Allí hay una pintura, el hombre seccionado en 1000 partes, un hombre vuelto arroba, un hombre vuelto hashtag, un hombre que encierra a los animales, un hombre que habla de paz pero no sabe qué es eso, y un hombre que está vigilado por todos los lados, un hombre fatigado de sí mismo. Es esa pintura que hemos hecho para conversar. Y si en esto de las didácticas decéntricas y en esto de los tiempos formativos y los tiempos del aprendizaje rescatamos y recordamos que si con Heidegger nos interrogamos por las imágenes de nuestros tiempos, en la época Imagen de Mundo con Heidegger, si con Barthes en el libro Mitología nos preguntamos por eso, por los mitos epocales, si con Marramado con la pasión del presente nos animamos a mirar esas pasiones, si con Byung con Aroma del Tiempo o con Saskain con el perfume seguimos interpretando y conociendo esos tiempos aromados, si con Bauman con tiempo líquido y modernidad líquida, si con Agustín con sus confesiones nos habla de un tiempo pasional, si con Gabo en 100 años de soledad exploramos el fin temporal de una cultura, si con Caicedo en Que iba la música aprendimos de los ruidos, sonidos y musicales de una época, si con Fukuyama con el fin de la historia nos seguimos indagando si hay un fin de la historia, si con el Apocalipsis revivimos los fines de la humanidad, los finales, si con González estudiamos los tiempos intoxicados y agendados, si con los pueblos originarios junto con Eliade, Mircea Eliade, en el mito del eterno retorno aprendimos del reinicio de los tiempos, puede ser este un momento para que nosotros los profesores nos interpelemos por las imágenes, mitologías, pasiones, aromas,
sonidos, fines, sabores, texturas, agendas, intoxicaciones y reinicios de los tiempos formativos y de los tiempos de los aprendizajes en ese banquete que estamos configurando. En ese banquete no podía faltarnos la poesía. Tiempo sin tiempo de Benedetti nos habla de que preciso un tiempo, que necesito de ese tiempo que algunos descartan, que algunos dicen que están haciendo pasar el tiempo, que están matando el tiempo, pues él dice, no, él necesita ese tiempo, pero también el tiempo en blanco, en rojo, en verde, en castaño. Bueno, el tiempo de las pandemias, los tiempos oscuros. No nos importa el color ni el estilo. Tiempo para esconderme, para estar en el día, en la noche. Tiempo sin recato, tiempo sin relojes. Digamos, me hace falta tiempo sin tiempo. Es supremamente importante que nuestros procesos en tiempos formativos y en tiempos de aprendizaje vivamos el tiempo sin tiempo. En aquel tiempo que vivimos allí con Jano, en aquel tiempo que vivimos atrás con Kairos, en el tiempo del Aión, en el tiempo del Kairos. Y si en este homenaje que le hago en esta pintura a Barthes en el grado cero de la escritura, siempre me he preguntado, cuando uno está en el grado cero de preparar su clase, que está gagueando, que está escuchando ruidos, rumores, que todavía no es seminario, que todavía no es conferencia, ¿qué es lo que le ocurre a uno? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa fantasía? ¿Qué es nuestro grado cero del conocimiento? ¿Qué es nuestro grado cero de la ignorancia? ¿Qué es nuestro grado cero de la risa? ¿Qué es nuestro grado cero del amor? ¿Qué es nuestro grado cero de las tristezas? Ese grado cero, ese reinicio. Yo le hago un homenaje a Barthes y lo titulo el grado cero de la escritura. Porque entonces en el grado cero, educar es entregar signos que el otro revelará a su propio ritmo. ¿Qué tipo de signos entregamos en el acto pedagógico? El otro, por favor, en su grado cero no tiene que entenderme inmediatamente lo que estoy diciendo ni devolverme lo que yo le estoy pidiendo. El otro tiene su tiempo. Por eso enseñar es asombrar con un misterio para hacerse grande en el corazón de alguien. Ya estamos terminando. Y en una conferencia que tuve en Dinamarca en el año 2017, yo cerraba con esta frase y esta frase me contuvo un conversatorio mucho más largo porque alrededor de ella generamos muchas conversaciones y me pareció interesante volverla a traer porque aquí lo que estamos diciendo es que la mejor tarea de enseñanza es conocer y aprender cómo vivir juntos. Es solo eso, pero eso es todo. ¿Cómo vamos a vivir juntos? En los tiempos formativos, en los tiempos del aprendizaje para ese gran banquete. Enseñar matemáticas lo harán, aprender seguramente inglés, pero aprender a vivir juntos es donde estamos más conflictuados, es donde es la gran tarea de nosotros los educadores en ese gran banquete. ¿Cómo caben en ese gran banquete nuestros enemigos? ¿Cómo caben en ese gran banquete aquellos que no nos agradan? ¿Cómo caben? ¿Cómo cabemos todos en ese banquete? Al lado izquierdo una pintura, El Quijote lúdico. Con esta filmina estamos cerrando. Vuelvo al principio, al reinicio, al grado cero de esta conversación. Aquí hay una pintura de Tintoretto, está en el Palacio Ducal en Venecia. Ahí están las fechas, las he puesto porque son fechas cercanas las unas con las otras, porque después mucha gente ha rodado alrededor de ellos, ha corrido alrededor de ellos. En esta Tintoretto muestra las tres gracias y Mercurio. Mercurio es Hermes en la mitología griega. Bueno, aquí nos damos cuenta entonces que Mercurio no solamente llevaba mensajes a los dioses y a los hombres, también se daba sus banquetes, por ahí no la pasaba mal. Al otro lado está Pedro Pablo Rubens, muy famoso también en el Museo del Prado. Los rostros de estas mujeres dicen que han sido sus esposas, sus pintoras, sus seguidoras. Y abajo, pues nuevamente, la pintura de Sandro Botticelli, que se encuentra en la Galería de Uffizi, y que nos habla de las tres gracias. Entonces, cuando somos aglae, cuando entregamos ese conocimiento, cuando hemos ido donde los compañeros estudiantes y compañeros profesores a decirle qué quieren saber. Yo no lo pude hacer en este evento porque era media hora, pero legalmente tendría que haberlo hecho, pero era imposible por tanta gente. ¿De qué queremos profundizar? Y yo sé algo sobre eso sin necesidad de salir a tomarme fotos y hacer ruido y mostrarme en los lugares que sé sobre algo. Nos recibe Eufrosine
el estudiante con mucha alegría porque se siente compenetrado en eso. Y aparece en el fondo Thalía, es decir, que devolverá ese producto, pero no enseguida, no a los 6 meses, dentro de 30 años o 20 años cuando nos encontremos, con la nueva obra de ese profesor, una obra que ha publicado, que se ha resignificado de lo que ha enseñado, de lo que ha vivido, con la nueva obra de ese estudiante, de lo que comprendió, de lo que vivió. Porque entonces en ese sentido, aquí vuelve a tener mucha fuerza lo que acabamos de escribir. En estos tiempos formativos, en estos tiempos del aprendizaje, para ese gran banquete, educar es entregar signos que el otro revelará a su tiempo, a su propio ritmo. Y enseñar es asombrar con un misterio para hacerse grande en el corazón de alguien. Muchas gracias. Maravilloso, profesor Miguel. Muchas gracias a usted por compartir con nosotros sus palabras, sus escrituras, sus pinturas, además, su voz, su presencia. Muchas gracias por estar, digamos, entre nosotros y convocarnos, digamos, a esas reflexiones que siempre son tan importantes y más en estos escenarios de recogimiento. Porque, pues, como bien usted lo dice, digamos, estos tiempos nos obligan, digamos, mucho, nos ponen en el borde de la discusión, en el borde de la conversación, y es muy interesante, pues, escucharlo esta tarde, ahí digamos, por el chat. No hacen sino felicitarlo, todos los profes, a través del arte, mostrar, pues, como todas esas perspectivas. Quien sigue con nosotros y pasamos, digamos, ahorita más adelante, por si hay otras intervenciones de los profesores que están con nosotros. Por ahora, pues, le agradezco primero por esta presentación e invito